الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. La traducción de este versículo es la siguiente: jamás alcanzaréis la piedad, a menos que gastéis de lo que amáis, y Alá conoce con seguridad cualquier cosa que deis. La palabra bir, rectitud, se refiere a un acto excelente y perfecto de virtud, y tal como Dios Altísimo afirma en el Sagrado Corán, no puedes alcanzar la virtud perfecta a menos que te sacrifiques y gastes de tus preciadas posesiones en aras de adquirir el placer de Dios. Así, un verdadero creyente es aquel que continúa esforzándose por alcanzar la satisfacción de Dios Altísimo y por adquirir aquellos niveles de virtud que le acercan a Él. En el Sagrado Corán se nos incita a acercarnos a Dios en numerosas ocasiones y de diversas maneras. Se han establecido numerosas virtudes y gastar la riqueza en la causa de Dios Altísimo también se ha considerado una virtud. También en este versículo, gastar en la causa de Dios Altísimo se considera un importante acto de virtud. Dice Dios Altísimo que cuando gastas de la riqueza que amas o de tus preciadas posesiones en la causa de Dios, entonces será considerado como una gran virtud. No hay duda de que Dios Altísimo recompensa toda acción virtuosa que se realiza para obtener su placer. Sin embargo, como las personas sienten amor por la riqueza, se le ha prestado especial atención. Por lo tanto, Dios Altísimo ha considerado esto, es decir, sacrificar lo que amas, como una de las formas más elevadas de la fe, de la verdadera virtud y del sacrificio, y que Dios Altísimo ha dicho que la verdadera virtud es que gastes de lo que amas en la causa de Dios y lo sacrifiques en aras de alcanzar su placer. El Mesías prometido alayhi salatu wasalam ha explicado esto en muchas ocasiones. En otra ocasión afirma: no debéis amar la riqueza. Esto es muy difícil, sobre todo en la época actual. El Mesías prometido alayhi salatu wasalam continúa: no debéis amar la riqueza. Dios Altísimo ha dicho: nunca alcanzarán la justicia a menos que gasten de lo que amen. Si comparásemos las circunstancias de hoy en día con las de la época del Santo Profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, entonces nos compadeceríamos de las circunstancias actuales, porque no hay nada más querido que la propia vida. Y en aquella época, durante la época del Santo Profeta, uno tenía que sacrificar su vida por la causa de Dios Altísimo. El Mesías prometido alayhi salatu wasalam afirma: al igual que vosotros,
Ellos también tenían esposas e hijos. Todos aprecian su vida. Sin embargo, permanecieron siempre deseosos de encontrar una oportunidad para hacer sacrificios en la causa de Dios Altísimo. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma: además, nadie puede pretender haber realizado una acción virtuosa gastando algo sin valor e inútil. La puerta de la piedad es estrecha, así que recuerda que nadie puede entrar en ella gastando cosas inútiles y sin valor. La orden es clara: jamás alcanzaréis la piedad a menos que gastéis de lo que amáis. Hasta que no gastéis en las cosas que amáis y que os son queridas, no podréis alcanzar la etapa de ser el verdadero ser amado de Dios. Si no estáis dispuestos a soportar el sufrimiento y a adquirir verdadera piedad, ¿cómo podéis esperar tener éxito? El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma: ¿acaso los compañeros alcanzaron este rango sin hacer nada? Basta con mirar cómo incluso para alcanzar una posición mundana uno tiene que agotar sus recursos y esforzarse, e incluso entonces esta reputación de un nivel ordinario ni siquiera da verdadera paz y satisfacción. Entonces, ¿cómo es posible que el título de que Dios esté complacido con ellos, que otorga verdadera paz y satisfacción, y un signo de la complacencia de Dios, se adquiera con tanta facilidad? El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma: la verdad es que no es posible obtener la complacencia de Dios, que es fuente de verdadera felicidad, hasta que uno no sufre dificultades temporales. A Dios no se le puede engañar. Afortunados los que se preocupan de su propio dolor para alcanzar su complacencia, pues solo después del sufrimiento temporal se concede al creyente la luz de la alegría eterna y el consuelo eterno. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, añade: en el mundo vemos que la gente siente un inmenso amor por la riqueza. Por eso se dice en los libros sobre la ciencia de la interpretación de los sueños que si alguien ve en sueños que se ha sacado el hígado y se lo ha dado a alguien, eso implica riqueza. Por eso, para alcanzar la verdadera rectitud y fe, Dios Altísimo afirma: es decir, nunca alcanzarás la verdadera rectitud a menos que gastes lo que más amas, porque la compasión y el buen trato hacia la creación de Dios dependen en gran medida del gasto de la riqueza. La compasión hacia la humanidad, es decir, su gente, y la creación de Dios en general es el segundo aspecto de la fe, sin el cual ésta no puede ser completa y firme. Hasta que una persona no se sacrifica por los demás, ¿cómo puede beneficiarles? Hay que sacrificarse para ser de beneficioso. El sacrificio es necesario para beneficiar a los demás y mostrarles compasión. Es esta misma enseñanza del sacrificio la que se ha explicado en el versículo siguiente. Nunca alcanzarán la justicia a menos que gasten de lo que amen. Por lo tanto, el gasto de la riqueza en la causa de Dios Altísimo es también un parámetro y una referencia para juzgar la buena naturaleza y la rectitud de un individuo. En el caso de Abu Bakr, que Dios esté complacido con él, podemos observar la medida y el nivel en que su vida estaba consagrada a Dios cuando el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le expresó una necesidad y él acudió con todo lo que poseía. Trajo todas sus posesiones de su casa. Por otro lado, mientras impartía consejo, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dijo: no sientan amor por la riqueza. Allah dice, es decir, nunca alcanzaréis la justicia, es decir, la verdadera y perfecta justicia, a menos que gastéis de lo que más amáis. Como ya he dicho, ver es la piedad más elevada y perfecta. Por lo tanto, este es el punto complejo que los miembros de la comunidad Ahmadiyya han comprendido verdaderamente hoy en día. Y es a través del efecto de esta formación del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, que seguimos siendo testigos de este estándar de sacrificio actualmente. Esta es la norma que establecieron los compañeros. Luego,
fue establecido en tiempos del Mesías prometido salam, por quienes residían cerca de él y por sus compañeros. Luego, durante todas las épocas del califato, hemos seguido siendo testigos de sacrificios y seguimos siendo testigos de estos sacrificios hoy en día. El santo profeta puso un gran énfasis en el sacrificio económico y sus compañeros lo comprendieron y actuaron en consecuencia. En una narración se menciona que Hazrat Ibn Masud narró que el santo profeta dijo: la envidia solo está permitida en dos casos. Un hombre a quien Dios le da riqueza y la gasta en el camino de la fe, y un hombre a quien Dios le da entendimiento, sagacidad, conocimiento y sabiduría, con la ayuda de los cuales decide entre la gente y les enseña. Por lo tanto, el santo profeta aconsejó a sus compañeros con el fin de establecer un estándar así de elevado. Y de hecho lo logró. Se menciona en una narración de Hazrat Abu Masud Ansari: cada vez que el santo profeta nos ordenaba dar limosna, algunos de nosotros íbamos al mercado. Hacíamos algún trabajo y ganábamos el equivalente un mud de grano. Mud es una unidad de medida equivalente a unos pocos kilogramos. Lo que ganaron lo daban en caridad. Su deseo para participar en el plan que el santo profeta instruyó y participar en él con lo que ganaran. No se daba el caso de que se lo pidieran a alguien para participar en él. Más bien trabajaban duro y ganaban su propio dinero para poder participar. El narrador afirma que el estado de algunos de ellos en sus sacrificios fue tal que cuando Dios Altísimo les recompensó, lo hizo con cientos de miles de dirhams. Realizaban laboriosas tareas para donar en caridad y luego llegaron a poseer cientos de miles de dirhams. Estas son las bendiciones del sacrificio financiero. Este es el complejo punto que el santo profeta nos aconsejó adoptar. Esto es lo que Dios Altísimo nos advierte que hagamos en el Sagrado Corán, es decir, gastar en el camino de Dios de lo que te es querido. También se menciona en las narraciones que el santo profeta animaba a los compañeros a dar caridad, y los compañeros traían lo que tenían en sus casas, formaban montones con diversos artículos. De allí que para las necesidades de la comunidad se requieren chanda, riqueza y diversos artículos. Las comunidades de los profetas siempre lo han comprendido y han hecho los sacrificios que estaban a su alcance. En relación a las inmensas bendiciones que hay en el sacrificio financiero, el santo profeta aconsejó a su cuñada Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha en una ocasión: no cuentes cada moneda mientras gastas en el camino de Dios. De lo contrario, Dios también te recompensará contando cada moneda. No mantengáis las carteras bien estrechas y mostréis tacañería. De lo contrario, se mantendrán así de cerradas. Afirmo que uno debe gastar abiertamente dentro de su capacidad y confiar en Dios. Él también seguirá recompensándoos. En otra ocasión el santo profeta dijo, según lo relatado por Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, que Dios sea complacido con él: cada mañana 2 ángeles descienden del cielo y uno de ellos dice: oh Dios, concede aún más a la persona generosa que gasta en tu camino y haz que aparezcan más personas que sigan sus pasos. Y el otro ángel dice: oh Dios, destruye al avaro y sus riquezas y posesiones. En cualquier caso, hoy en día son los ahmadíes quienes comprenden este punto. Hay innumerables ejemplos y la historia de la Ahmadiyya está repleta de ellos. Esto aumenta con cada día que pasa en cuanto a la importancia de quien da generosamente en el camino de Dios. Una persona escribe: solo tenía una pequeña cantidad de dinero con la que iba a hacer algunos negocios. Tenía que comprar algunas cosas importantes. Mis circunstancias eran bastante difíciles y no sabía si era posible llevar a cabo
este negocio o no. Mi padre me dijo que debía dar todo el dinero que tuviera en chanda y sacrificarlo en el camino de Dios Altísimo. Por lo tanto, lo di en chanda donativo y Dios Altísimo me concedió provisiones de manera sorprendente. Recibí una orden con un pedido por una cantidad muchas veces superior a la que tenía anteriormente. Entonces empecé a dirigir negocios y Dios Altísimo puso tantas bendiciones en ello que empecé a recibir innumerables cantidades de riqueza. Así, incluso en esta época, Dios Altísimo sigue mostrando tales signos a quienes han aceptado el Mesías prometido, el Estrato Islam, y son sus verdaderos siervos con el fin de aumentar su fe. En numerosas ocasiones el santo profeta puso gran énfasis en hacer sacrificios económicos. Hassan radiallahu ta'ala anhu narra que el santo profeta dijo que en un hadith Qudsi, que significa que escuchó esto de Dios Altísimo y así firmó: Dios Altísimo dice: oh hijo de Adán, deposita tus tesoros conmigo y siéntete en paz. Tampoco hay miedo de que te toque el fuego, ni peligro de ahogarte en el agua, ni miedo de que te robe un ladrón. Te concederé todo el tesoro que me has confiado en el día que más lo necesites. Se refiere a la vida después de la muerte, cuando el hombre no sabe cómo será tratado ni conoce sus buenas acciones. En ese momento Dios Altísimo dice: concederé la recompensa de tus sacrificios y a través de eso recibirás los medios del perdón. Este es el trato, por así decirlo, que Dios Altísimo hace con un creyente. En un lugar el Mesías prometido, el Estrato Islam, afirma: creo sinceramente que la tacañería y la fe no pueden coexistir en el mismo corazón. Una persona que cree de todo corazón en Dios Altísimo no considera que su riqueza se limite a lo que está encerrado en su cofre del dinero, sino que considera todos los tesoros de Dios Altísimo como propios. La avaricia se aleja de ellos, es decir, la tacañería se aleja de él, igual que las tinieblas se disipan con la luz. El Mesías prometido, el Estrato Islam, afirma, además: los miembros deben servir a la comunidad en todo lo posible. Tampoco debe descuidarse el cumplimiento de las obligaciones financieras. Reflexiona: ningún movimiento en este mundo puede avanzar sin contribuciones financieras. El santo profeta, el profeta Moisés, el profeta Jesús, se recaudaron fondos durante la época de cada profeta. Por lo tanto, los miembros de nuestra comunidad también deben recordarlo. E incluso si la gente diera regularmente una sola moneda a lo largo del año, se podría conseguir mucho. Con respecto a esto, mira el gran ejemplo del Khalifa al-Masih al-Awwal, el primer califa. ¿Cómo respondió a la llamada del Mesías prometido del Islam y hizo sacrificios para ayudar a cumplir su misión? El Mesías prometido del Islam escribió respecto a Hadrat Khalifa al-Masih, el primero: si lo hubiera permitido, habría sacrificado todo lo que poseía en este camino, y al igual que ha cumplido con los derechos de su compañerismo espiritual, habría cumplido con los debidos derechos de los deberes físicos del compañerismo y permanecería siempre en mi compañía. Entonces el Mesías prometido del Islam escribió: compartiré algunas líneas de sus cartas como prueba. Escribe, es decir, el Khalifa al-Masih al-Awwal, el primer califa, escribe el Mesías prometido del Islam: me sacrifico por tu causa. Lo que tengo no es mío, es tuyo. Su santidad y mi guía espiritual. Afirmo humildemente, con absoluta honestidad, que si toda mi riqueza y mis propiedades se consumieran en la propagación religiosa, entonces habría alcanzado mi objetivo final. Si los compradores de Brahim Ahmadiyya están agitados por el retraso en la publicación del libro, es decir, si hay algún problema con su publicación debido a la escasez de compradores o porque no pagan la cantidad requerida, entonces por favor permítame prestar este insignificante servicio de pagar la cantidad completa y también devolverles
dinero de mi parte y también darle a usted cualquier ingreso por ello. Dijo con gran angustia al Mesías prometido Islam que esto sería un honor para él, y de hecho declaró que es mi deseo correr en todos los gastos de impresión de Ibrahim. Este era el estándar de sacrificio de Hazrat Khalifat al-Masih, el primer califa. Cuando Khalifat al-Masih Sani, el segundo califa, estableció los programas Waqf Jadid y Tariq Jadid, innumerables personas pobres se acercaron y empezaron a ofrecer pequeñas cantidades de dinero como chanda. Algunos trajeron gallinas y otros huevos y decían: hemos sacrificado lo que teníamos. Y en ese momento Hazrat al-Masih el segundo, mientras mencionaba el ejemplo de sacrificio de esta gente pobre, también daba el ejemplo de algunos de los primeros miembros de la comunidad. En relación con esto presentó el ejemplo de Hazrat Dr. Khalifat Rashiduddin Sahib, que era el padre de la primera esposa de Hazrat Khalifat al-Masih Sani, el segundo califa, es decir, Hazrat Nasir. Asimismo fue el abuelo de Hazrat Khalifat al-Masih Thales, el tercer califa. Hazrat Muslim Maud escribe que cuando Hazrat Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib oyó hablar de la afirmación del Mesías prometido a un amigo, inmediatamente comentó: el que hace una afirmación tan grandiosa no puede ser mentiroso, lo que significa que no necesitaba ninguna prueba. Esta afirmación era tan grandiosa que no necesito ninguna otra prueba y excepto que efectivamente era el Mesías prometido del Islam. Rápidamente tomó la promesa de la lealtad del Mesías prometido del Islam. El Mesías prometido del Islam ha incluido su nombre entre sus 12 discípulos y sus contribuciones financieras fueron tan grandes que el Mesías prometido del Islam le dio una certificación por escrito en el que escribió: ofreciste tanto sacrificio financiero para este movimiento que no necesitas sacrificar nada más de ahora en adelante. No obstante, sigue ofreciendo sacrificios económicos. Pero el Mesías prometido del Islam había expresado su complacencia por ello. El Muslim escribe: recuerdo la época del santo Mesías prometido del Islam cuando se presentó una demanda contra él en Gurdaspur para la que necesitaba fondos. El Mesías prometido del Islam hizo un llamamiento entre los miembros de la comunidad porque sus gastos estaban aumentando. La Anglicana estaba ahora en Gadian y Gurdaspur. Debido a la presencia del Mesías prometido del Islam en Gurdaspur, la gente también venía a visitarle allí y también se les servía comida. El Mesías prometido del Islam declaró que además de esto hay otros gastos en los que se incurre por los pleitos en curso. De allí que nuestros amigos deben centrar su atención en hacer aportaciones económicas, es decir, ofrecer sacrificios financieros para hacer frente a la creciente carga. Cuando este llamamiento del Mesías prometido del Islam llegó al Dr. Sahib, sucedió que el mismo día el Dr. Sahib recibió su paga de aproximadamente 450 rupias, que era una cantidad importante en aquellos días. E inmediatamente envió toda la cantidad al Mesías prometido del Islam. Un amigo del Dr. Sahib le aconsejó que sacara algo de dinero para sus necesidades domésticas. El Dr. Sahib replicó: si el Mesías de Dios escribe que es necesario servir a la fe, ¿para qué otra causa puedo guardar el dinero? La cuestión es que el Dr. Sahib estaba tan apasionado por ofrecer sacrificios financieros en causa de la fe que el Mesías prometido del Islam sintió la necesidad de tenerlo y decirle que ahora ya no necesitaba hacer más sacrificios financieros. Por lo tanto, estos fueron los brillantes ejemplos mostrados por los compañeros del Mesías prometido del Islam. Luego, tales ejemplos también se ven en la era del cada califa. Compartiré algunos incidentes más de la vida del Mesías prometido del Islam. Hazrat Sufi Nabi Bakhsh Muhajir Qadian dice: una vez llegué a la convención anual del Sassalana y pedí que deseaba decir algo al Mesías prometido del Islam en privado. El Mesías prometido del Islam me permitió entrar. Dio la casualidad de que la entrada por la que entré permanecía abierta, por lo que algunos otros miembros también me siguieron al interior. Le dije al Mesías prometido del Islam que mi padre se queja de que se aseguró de que yo recibiera una excelente educación superior y sin embargo no les ayudo desde que tengo trabajo. Su padre se quejaba de que a pesar de darle una buena educación, no les ayudaba económicamente. Le dije al Mesías prometido del Islam que mi padre dice que no les ayudo a pesar de haberme dado una buena educación. Y mi mujer también dice cosas como: buen Ahmadi, has resultado ser, porque ha regalado todas mis joyas por esta causa. Regalo todo lo que tengo
todo lo que tenemos en chanda. Tal vez para hacer frente a los gastos del hogar vendían las joyas o se quejaba de que algún día tendrían que venderlas en caso de necesidad. Declaró el Mesías prometido sallallahu alaihi wasallam: mi padre y mi mujer se quejan. Entonces le dijo el Mesías prometido sallallahu alaihi wasallam: sin embargo, ahora que he venido aquí, a Kadian, veo que por la causa de esta misión hay fervientes devotos que sacrifican miles de rupias en su camino. Reza por mí para que Dios Altísimo duplique o triplique mis ingresos para que yo también pueda servirte. Tras transmitir las quejas de los miembros de su familia, prosiguió afirmando ante el Mesías prometido del salatu wasalam que cuando vio los brillantes ejemplos de los sacrificios de otras personas, mi corazón anhela dar incluso más que esto. Después de esto, Dios Altísimo puso los medios para que recibiera un nuevo trabajo con mejor sueldo en un país diferente. Gracias a ello, puedo ayudar con aportaciones económicas y satisfacer también las necesidades de su familia. Aquellas almas piadosas, como resultado del efecto espiritual del Mesías prometido del salatu wasalam en su época, que también fue una época de materialismo, ofrecieron muchos sacrificios, y hoy en una época en la que el materialismo es aún más desenfrenado que antes, seguimos viendo ejemplos de ello. La gente sigue gastando en el camino de Dios la forma en que los pobres solían sacrificarse. Vemos ejemplos de ello incluso hoy en día. A veces la gente de África me envía sus relatos, pero antes de esto me gustaría compartir algunos ejemplos de aquellos que eran de escasos recursos de la época del Mesías prometido del salatu wasalam. Hazrat Qazi Kamruddin Sahib menciona un incidente sobre Saint Divan Shah Sahib. Dice que solía preguntarle: Saint Sahib, ¿hay alguna razón especial para que vayas a Kadian? Solía visitar Kadian con frecuencia, y como Saint Sahib pasaba por el pueblo de Qazi Sahib de camino, pasaba la noche en su pueblo. Qazi Sahib explica que Saint Divan Sahib era residente de Narwal y solía viajar a pie a Kadian. Fue un viaje de muchos kilómetros que emprendió desde Narwal hasta Kadian. Explica que aunque se utilice un atajo, sigue siendo un trayecto de aproximadamente 160 kilómetros que él solía hacer a pie. Así que me explico que le pregunte a Saint Sahib: ¿hay alguna razón en particular por la que estés haciendo este viaje repetidamente, o solo para que puedas ir a encontrarte con el Mesías prometido del salatu wasalam? Saint Sahib respondió: mira, soy un hombre pobre. Una de las razones es sin duda el profundo deseo de conocer el Mesías prometido del salatu wasalam. La segunda razón es que soy pobre y no puedo hacer aportaciones económicas de cientos de miles de rupias como hacen los que tienen dinero. Así que voy allí a hacer las camas de los huéspedes como mi contribución. Es decir, que hacía las camas como un servicio gratuito, y de esta forma eliminar la culpa que arrastró por no poder contribuir económicamente. Este servicio de hacer las camas me consuela. Así que hago las camas en el Langar Khana y me consuela saber que es mi contribución económica. Tal era el espíritu que existía entre los pobres en aquellos tiempos. E incluso hoy en día observamos como un Dios Altísimo ha inculcado este espíritu en la gente. Personas de países lejanos en los que se introdujo el Ahmadiyya hace solo unos años han aceptado el Islam y se han unido a la comunidad Ahmadiyya. Somos testigos de notables muestras de su afán de sacrificio económicos. Vemos en ellos la misma pasión que existía hace 1400 años. Observamos en ellos el mismo espíritu que había en aquellas personas cuyos ejemplos dio el Mesías prometido del salatu wasalam en su tiempo. Y este es el espíritu que ha surgido hoy en la comunidad Ahmadiyya debido al rejuvenecimiento de la fe tras la aceptación del Mesías prometido del salatu wasalam. El misionero de las Islas Marshall escribió: Ladri Isaac Saheba es una devota mujer que trabaja incansablemente para el Langar Khana, cocina comunitaria de la comunidad. Ella viene diariamente a servir y cocinar, donde se preparan comidas 2 veces al día. Sin embargo, cada vez que recibe su salario, su primera prioridad es ofrecer sacrificio financiero en nombre de ella y de sus 5 nietos, y su contribución a Waqf Jadid es la más alta de la comunidad. El misionero dice: son personas cuyas casas parecen muy modestas cuando las ves.
me vienen a la mente las benditas palabras del Mesías prometido de Islam. Una persona temerosa de Dios puede encontrar verdadera prosperidad en una humilde choza, algo que una persona mundana consumida por la codicia no puede encontrar ni siquiera en un magnífico palacio. Del mismo modo, hay otra señora, Lorenza Eva, también de las Islas Marshall, que trabaja en la engrejana de la comunidad. El misionero dice: cuando les recordé sobre las contribuciones de Waqf Jadid, notando que el año estaba por terminar y sus contribuciones eran menores que el año anterior, Loren Saheba vino a la oficina después de las oraciones del viernes y presentó su contribución al Waqf Jadid para que pudieran igualar o superar la meta del año anterior. El misionero de Kazajistán, hablando de las contribuciones de Ayan Ibrahim, dice: Ayan Ibrahim Sahib me dijo una vez, hubo un tiempo en que no tenía dinero para comprar pan. Tuve que pedir prestado para comer y beber. Y mi esposa estaba preocupada por cómo sobreviviríamos. Pero incluso en esas circunstancias comencé a pagar mi chanda. E incluso ahora mi principio es que siempre que recibo dinero, pago mi chanda primero. Dios Altísimo me ha mostrado un favor tan notable que cada vez que pago mi contribución, Él me bendice con mejores recursos financieros. A veces, cuando mi esposa me pregunta de dónde salió ese dinero, le digo que todo es la bendición de dar chanda. Dios Altísimo no se queda con los préstamos y dice: cuando gastéis riqueza en mí, os daré aún más. Y Dios cumple esta promesa. Cerca de la ciudad de Marwa, en Camerún, hay una comunidad donde un miembro llamado Muhammad Yusuf Sahib dice: yo era muy pobre, solía trabajar en granjas de la gente, pero después de convertirme en Ahmadi, comencé a dar chanda. Gracias a las bendiciones de chanda, Dios Altísimo no solo aceptó mi chanda, sino me bendijo tanto que ahora tengo mi propia granja. Esto me da satisfacción porque Dios Altísimo lo ha aceptado, porque me ha bendecido innumerables veces y me ha concedido la propiedad de una granja, elevándome de trabajar a propietario. Hay una llamada pobre de nuestra comunidad de Níger. Su misionero escribió sobre un Ahmadi, Lawali Sahib, que cultiva chufas. Él dice: no se lo había dicho a nadie, pero tenía la intención en mi corazón de dar una 10ª parte en chanda. Después del cultivo hubo lluvias excesivas y los cultivos corrieron el riesgo de ser destruidos, ya que no necesitan tanta agua. Las cosechas de los vecinos se dañaron y rindieron muy poco. Pero Dios Altísimo puso tal bendición en mi cosecha que mientras otros con tierras más grandes obtuvieron 5 o 6 bolsas de cosechas, yo recibí 10 o incluso 11 bolsas de mis campos. En tales condiciones, cuando las cosechas fallan, los precios también aumentan y uno puede ganar bien en el mercado. Pero no cedió a la avaricia. Había hecho una promesa en su corazón a Dios Altísimo, sin decírselo a nadie, y por amor a Dios estaba dispuesto a sacrificarse. Según su promesa, entregó la 1/10 bolsa que tenía intención de dar a la comunidad como chanda, y el amor a la riqueza no lo venció. Estos son los ejemplos de personas que vemos que se sacrifican en la comunidad Ahmadiyya actualmente, viviendo en todos los países. En una comunidad llamada Yorubawal en Gambia, el presidente local recibió algo de dinero que dividió en 2 partes. Una parte la guardó para chanda y la otra para uso personal. Lamentablemente, dice, el dinero para uso personal se perdió. Ahora solo le quedaba el dinero de chanda que podría haber usado. Pero a pesar de su necesidad, no usó el dinero de chanda para los gastos personales. El amor a la riqueza no lo venció y no puso excusas diciendo que ya que el otro dinero se había perdido, debía usar la mitad de este. Él dijo que el dinero que había apartado para chanda se pagaría como chanda, y así lo hizo. La acción de Dios Altísimo fue tal
que después de un tiempo encontró el dinero perdido y su necesidad quedó satisfecha. En tales circunstancias, cuando hay necesidades, seguramente aumenta el amor a la riqueza. Pero hay gente que muestra una devoción extraordinaria. Cualquier promesa que le hagan a Dios Altísimo, deben cumplirla. Luego hay otro incidente en el que la necesidad de dinero y el amor a la riqueza no pudieron vencer al espíritu de sacrificio. En la región Marabi de Níger hay una comunidad donde Ahmadis Sani Sahib contribuye regularmente a Waqf Jadid. Este año, debido a las inundaciones en la región, los cultivos quedaron destruidos. Se pensaba que la gente no podría contribuir mucho, pero Sani Sahib dijo que, aunque las lluvias excesivas y las inundaciones habían destruido los cultivos, no reduciría su contribución por eso. Y, de hecho, dio más que sus contribuciones anteriores. Luego hay otro incidente en el que la necesidad de dinero y el amor a la riqueza no pudieron vencer el espíritu de sacrificio. En la región Marabi de Níger hay una comunidad donde Ahmad Sani contribuye regularmente a Waqf Jadid. Este año, debido a las inundaciones en la región, los cultivos quedaron destruidos. Se pensaba que la gente no podría contribuir mucho, pero Sani Sahib dijo que aunque las lluvias excesivas y las inundaciones habían destruido, no reduciría la contribución por eso, y de hecho dio más que de sus contribuciones anteriores. Luego, en otro relato de dar prioridad a las contribuciones financieras a pesar de tener necesidades personales, en una comunidad de Debso, Níger, allí llovía poco y esto tuvo un impacto muy negativo en los cultivos. Hay lugares donde llueve demasiado y otras zonas donde no llueve suficiente. Hay desastres naturales en la mayoría de nuestra gente y de las comunidades en África están en aldeas. Además, la situación política en esos países es muy mala hoy en día. Hay mucha inflación y el misionero local dice que ante esto estaba muy preocupado porque la gente no tenía suficiente dinero y se preguntaba cómo harían contribución financiera. Sin embargo, cuando la gente del pueblo fue informada de que el año Waqf Jadid estaba llegando a su fin, un hombre llamado Shafi Angus Sahib se puso de pie y dijo: ofrecemos contribuciones financieras todos los años y nunca ha habido un año en el que Dios Altísimo no nos haya dado más a cambio. Por eso Dios Altísimo nos recompensa de nuestras contribuciones financieras si somos económicamente estables. A pesar de las difíciles circunstancias, estamos bien y no daremos marcha atrás. Ofrecemos contribuciones financieras y ellos hicieron exactamente eso. Esto es otro ejemplo de que no se dejaron vencer por el amor a la riqueza. Hay un ejemplo de Tanzania llamado Ibrahim Sahib que dice: cuando me enteré de las bendiciones de las contribuciones financieras, designé una cantidad cada mes para sacrificios financieros. Gracias a sus bendiciones, mi trabajo sigue aumentando y Dios Altísimo continúa incrementando mi riqueza. Él dice: una vez el misionero local me animó a hacer contribuciones financieras y yo tenía algo de dinero que había reservado para un trabajo que necesitaba realizar. Él había reservado ese dinero para su negocio. Sin embargo, cuando me hicieron este llamamiento, decidí dar esta cantidad como contribución financiera. Al día siguiente llamé por teléfono al vendedor al que le iba a comprar la mercancía y le dije que ya no tenía dinero y que no podría comprarle mercancía como era mi intención. Ante esto me dijo que no había problema porque alguien ya había pagado la mitad del precio de la mercancía que iba a comprar y el resto lo podía pagar más adelante. Él dice: no sé de dónde salió la mitad de este pago, ni quién lo hizo, y hasta el día de hoy no he podido entender cómo sucedió. Y así hay momentos en que Dios Altísimo brinda ayuda de maneras que uno ni siquiera se da cuenta. También hay quienes Dios Altísimo les concede trabajo como resultado de sus sacrificios financieros. Hay un joven originario de la República Checa que habla de cómo Dios Altísimo le enseña la filosofía del sacrificio financiero. Él dice: se me ha concedido una nueva vida espiritual a través de los sacrificios financieros. Veo que mis compañeros están abrumados por las preocupaciones mientras que yo estoy muy tranquilo. Mientras todos están ocupados tratando de ahorrar dinero, por la gracia de Dios he desarrollado el hábito de sacrificar cualquier riqueza que llegue a mi posesión en el camino de Dios. Mis amigos dicen que esto es inútil, pero Dios es testigo de que mi vida depende de esto. Él dice: estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo en mi campo. Por la gracia de Dios, a través de las bendiciones de las contribuciones financieras, esta dificultad fue eliminada. No tenía un lugar donde vivir.
Pero Dios Altísimo se encargó de solucionar este problema. Él dice, antes mis bolsillos siempre estaban vacíos, pero ahora, por la gracia de Dios Altísimo, mis bolsillos siempre están llenos. También ofrezco contribuciones financieras y luego Dios Altísimo de alguna manera llena mis bolsillos. El secretario de Finanzas de la India escribe, hay un miembro cuya contribución prometida para Fujadid fue de 24,000. Solo quedaban unos días y dijo que tenía parte del dinero, pero que necesitaba el dinero para algo importante. Le dije que era el final del año Fujadid y que podía decidir si le parecía mejor ofrecer esa cantidad o hacerlo más tarde. Dijo que depositaría su confianza en Dios y ofreció el dinero como contribución financiera. Al día siguiente me llamó y me dijo que tenía una gran cantidad de dinero para su negocio que estaba retenida en algún lugar y que lo recibió de repente. Aunque no era la cantidad total, recibió 50,000 y el que debía el resto prometió que se lo pagaría muy pronto. Observad cómo Dios Altísimo le dijo a esta persona que ya que estaba abandonando el amor de la riqueza por su causa y estaba tratando de satisfacer las necesidades de la comunidad, abandonando sus propias necesidades personales, entonces él lo ayudaría. Así es como Dios Altísimo brinda ayuda. Por la gracia de Dios Altísimo, los gastos de la comunidad son como dijo el Mesías prometido del Estado Islam. Nunca ha habido un profeta que no haya hecho llamamientos financieros para el funcionamiento de la organización de su comunidad. Y de esta manera, para hacer funcionar el sistema de la comunidad Ahmadiyya también debe hacer llamamientos financieros. De todas nuestras misiones establecidas alrededor del mundo, solo Tehrik-e Jadid y Fujadid llegan a la sede central. Todo lo demás se gasta localmente. Sin embargo, la gente que vive en África no está muy bien económicamente y a pesar de hacer contribuciones financieras, tienen muchos gastos. Hay casas de misión y mezquitas que están en funcionamiento. Actualmente en África se han construido 7,953 mezquitas, mientras que 306 están en construcción. De la misma manera, cada año se hacen planes para construir decenas de mezquitas. Hay 1,860 casas de misión en funcionamiento. Algunas están alquiladas, mientras que otras son propias. Hay 400 misioneros centrales que trabajan allí y más de 2,000 misioneros locales. Luego están Qadian, los países y las islas de América del Sur y son financiados por la sede porque no pueden cubrir todos sus gastos. Los gastos corrientes para cubrir los costes de la misión son muy elevados. También hay gastos para la distribución de la literatura. A veces la literatura se envía desde aquí, en el Reino Unido. La mayor parte de esta literatura, a excepción de los libros más extensos. Y aún así algunos de estos también se distribuyen gratuitamente. Por supuesto, la literatura más pequeña es gratuita. Parte de la literatura también se publica allí. Dios Altísimo continúa otorgándonos de su gracia para afrontar estos gastos. A veces es incomprensible cómo se pueden llevar a cabo programas tan amplios y cubrir tantos gastos cuando la cantidad recaudada no es mucha. Si se combinan las contribuciones realizadas hacia Tehrik-e Jadid y Fujadid que llegan a la sede central ascienden a unos 31 millones de libras. Sin embargo, por la gracia de Dios Altísimo, tan solo la subvención anual que se otorga a 106 países aproximadamente equivale a la misma cantidad. Luego están los llamados seminarios islámicos cuyo costo asciende a millones y para los cuales también se otorgan subvenciones. Millones se gastan en MTA, Muslim Television Ahmadiyya. También están los costos de la sede central. Dios Altísimo cubre estos gastos de maneras que no pueden comprenderse. A veces surge el pensamiento de que tal vez los gastos se han vuelto demasiado elevados y uno se pregunta cómo se cubrirán. Sin embargo, por su gracia, Dios Altísimo continúa cubriendo esos gastos y nunca permite que haya carencias. Por la gracia de Dios Altísimo, estas misiones están operativas y en progreso. Dios Altísimo le prometió al Mesías prometido del Estado Islam que le otorgaría riquezas y Dios Altísimo en efecto está otorgando estas riquezas. Que Dios Altísimo siempre permita a la comunidad utilizar estas riquezas de la manera correcta y que no haya irregularidades en este sentido. El Mesías prometido del Estado Islam declara: no es posible amar la riqueza y también amar a Dios Altísimo. Solo puedes amar a uno. Afortunado es aquel que ama a Dios. Si alguno de vosotros ama a Dios y gasta
en su causa, estoy seguro de que su riqueza será más bendecida que la de los demás. La razón de esto es que la riqueza no se adquiere por sí misma, sino que se adquiere por la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquel que aparta una porción de su riqueza por amor a Dios, ciertamente la verá retornada. Sin embargo, aquel ama la riqueza y no rinde el servicio requerido en la causa de Dios, ciertamente perderá esta riqueza. ¿No creéis que la riqueza se adquiere por vuestros propios esfuerzos? Por el contrario, proviene de Dios el exaltado. ¿No penséis que estáis haciendo un favor a Dios Altísimo y a su elegido al gastar una parte de vuestra riqueza o al prestar algún otro tipo de servicio? Más bien, es su favor hacia vosotros que habéis podido servir de esta manera. Digo con toda certeza, si todos vosotros me abandonáis y no ofrecéis ningún servicio ni ayuda, Él levantará otro pueblo que estará dispuesto a servirle. Sabed que este asunto ha sido decretado desde el cielo y cualquier servicio que ofrezcáis será en vuestro propio beneficio. Que no sea el caso que desarrolléis arrogancia en vuestro corazón. Asumáis que estáis prestando un servicio financiero o de cualquier otra forma. Os digo una y otra vez que Dios Altísimo no necesita vuestra ayuda ni en lo más mínimo. Más bien, Él os ha otorgado su gracia al daros la oportunidad de servir. Esta es, pues, la comprensión y el pensamiento que el Mesías prometió al Estado Islam, incluso en la comunidad, por la gracia de Dios Altísimo, incluso después de 135 años, este espíritu sigue vivo en los corazones de los miembros de la comunidad Ahmadiyya, incluidos los jóvenes y los nuevos conversos, siguen ofreciendo sacrificios como he relatado en algunos de los casos, mostrando cómo han comprendido la esencia de este espíritu, que Dios Altísimo bendice su riqueza y que por su causa están dispuestos a hacer cualquier sacrificio. Que Dios Altísimo continúe bendiciendo su riqueza y sus vidas. A continuación presentar un informe sobre las contribuciones realizadas hacia el plan de Waqf Jadid. Para este año esto brindará una idea de la magnitud de los sacrificios hechos por la comunidad por la gracia de Dios Altísimo. Por la gracia de Dios, el año 67 año de Waqf Jadid concluyó el 31 de diciembre y la contribución financiera total de la comunidad musulmana Ahmadiyya a nivel mundial ascendió a aproximadamente 14 millones de libras. Esto representa un incremento de 7.036.000 en comparación con el año pasado. Alhamdulillah. En términos de sacrificios y cantidades aportadas, el Reino Unido ocupa el primer lugar. Existe una fuerte competencia entre el Reino Unido y Canadá. Canadá también ha incrementado significativamente sus contribuciones, pero sigue detrás del Reino Unido. Alemania ocupa el tercer lugar, seguido de Estados Unidos, India y Australia, una comunidad en Oriente Medio, Indonesia, otra comunidad en Oriente Medio y Bélgica. En cuanto a las contribuciones totales en África, la comunidad de Ghana ocupa el primer lugar, seguida de Mauricio, Burkina Faso ocupa el tercer lugar, y a pesar de las difíciles circunstancias de allí, continúan ofreciendo sus sacrificios, aún allí varias áreas de las cuales no se han recibido informes debido a las dificultades de comunicación. Después de estas, tenemos a Tanzania, Liberia, Gambia, Nigeria, Sierra Leona, Benín y Congo Kinshasa. Según los informes recibidos, el número de individuos que han añadido al sistema financiero de Waqf Jadid ha alcanzado 1.551.000. A pesar de las difíciles circunstancias, ha habido un aumento en el número de contribuciones en comparación con el año pasado, incluyendo un notable incremento entre la población de Pakistán. Además, ha habido un aumento en las contribuciones provenientes de Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Gambia y Congo Brazzaville. Entre las 10 comunidades más grandes de Reino Unido, en términos de contribución, Farnham ocupa el primer lugar, seguido de Worcester Park, Islamabad, Walsall, Aldershot South, Shim South, Gillingham, Aldershot North y West. En las 5 regiones principales, Islamabad ocupa el primer lugar, seguida de Bedfordshire, Midlands, Fazl Mosque y
Ahsan. El Daftar Atfal dentro de Oxford tienen su propio registro separado entre las 10 comunidades principales en esta categoría. Aldershot ocupa el primer lugar, seguido de Aldershot North, Farnham, Ash, Aldershot South, Borden, Shim South, Islamabad, Brampton Val, Manchester North y Walsall. Entre las regiones en Canadá, en términos de contribuciones, Vaughan ocupa el primer lugar, seguido de Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East y Toronto. En cuanto a las 10 comunidades más grandes de Canadá, Hamilton ocupa el primer lugar, seguido de Edmonton West, Hamilton Mountain, Milton East, Bateman, Saskatoon, Durham West, Regina, Montreal West, Battle, Affield, Saskatoon, Winnipeg, Lloydminster y Newfoundland. En el resto de las regiones principales en Vaughan, Toronto West, Vancouver, Peace Village, Calgary, Mississauga, Brampton East, Brampton West y Toronto. Entre las comunidades dentro del Daftar Atfal, Durham West ocupa el primer lugar, seguido de Hadika Ahmed, Bradford East, Montreal West, Hamilton East, Hamilton Mountain, Innsville, Milton West y Wanster. Las 5 regiones locales principales en Alemania son el primer lugar, Hamburg, seguida de Frankfurt, Wiesbaden, Gosen, Gedau y Riedstadt. En cuanto a las 10 comunidades principales anteriormente pertenecientes a las Imarat, están Rodgau Nida, Rodermark, Florschen, Nürnberg, Koblenz, Weingarten, Pirenberg, Berlin y Neuss. Las 5 regiones principales de Daftar Atfal en Alemania son Wiesbaden en primer lugar, seguida Hamburgo, Hesse Southeast, Westfalen y Dietzbach. En las 10 comunidades principales de Estados Unidos, Maryland ocupa el primer lugar, seguido de Los Ángeles, North Virginia, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Chicago, Dallas, South Virginia y Austin. Las 10 comunidades principales para el Daftar Atfal son Seattle en primer lugar, seguida en Philadelphia, North Virginia, Georgia, Carolina, Chicago, Austin, Dallas, Oshkosh, Detroit y Maryland. Por la gracia de Dios, la comunidad de Pakistán también ha sobresalido en la presentación de sacrificios. En primer lugar están Lahore, seguida de Rabwa, en segundo lugar y Karachi, y en tercero. Según las posiciones de los distritos en respecto a las contribuciones de los adultos son las siguientes: Islamabad ocupa el primer lugar, Sialkot el segundo, seguido de Faisalabad, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Multan, Hyderabad y Mirpur Khas. Las 10 comunidades principales son las siguientes: Islamabad ocupa el primer lugar, seguido de Township Lahore, Darul Zikr Lahore, Azizabad Karachi, Alam Iqbal Town Lahore, Samanabad Lahore, Baitul Fazl Faisalabad, Multan Town, Delhi Gate Lahore y Gujranwala Town. Las 3 comunidades principales para Atfal son las siguientes: Lahore ocupa el primer lugar, seguida de Rabwa en segundo lugar y Karachi en tercero. Las posiciones distritales del Daftar Atfal son las siguientes: Islamabad ocupa el primer lugar, seguida del Sialkot, Narwal, Umerkot, Rawalpindi, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad y Shekhupura. También hubo otras mayales que hicieron esfuerzos extraordinarios. Las 10 provincias principales de la India son las siguientes. El primer lugar lo ocupa Kerala, seguida de Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Odisha, Punjab, Bengala Occidental, Maharashtra y Uttar Pradesh. En cuanto a las 10 comunidades principales de la India en términos de contribución, el primer lugar lo ocupa Coimbatore, seguido de Qadian en segundo lugar, luego Hyderabad, Calicut, Manjari, Bangalore, Melapalam, Calcutta, Penang y Karolai. Las comunidades principales en Australia son Castle Hill, Melbourne, Longwarren, Marsden Park, Melbourne, Clyde, Logan East, Melbourne Berwick, Penrith, Perth, Adelaide West. Entre los adultos, los
Las posiciones de las comunidades en Australia son las siguientes: Melbourne, Langwarrin, Mustang Park, Logan East, Melbourne Berwick, Melbourne Clyde, Penrith, Perth, Adelaide West y Blacktown. Las posiciones entre los Atfal son las siguientes: Melbourne, Longwarn, Perth, Plumpton, Adelaide South, Melbourne Clyde, Penrith, Melbourne West, Mustang Park, Brisbane Central y Melbourne Berwick. Que Dios Altísimo bendiga abundantemente la riqueza y la descendencia de todos aquellos que contribuyeron. Asimismo, oren para que el próximo año 2025 sea un año de bendiciones para la comunidad. Que Dios Altísimo proteja a la comunidad de todo mal. Los grupos extremistas y sus cómplices en Pakistán se enfurecen y se vuelven violentos de vez en cuando debido a su oposición a la comunidad y en algunos casos con la protección del gobierno cometen todo tipo de atrocidades. Ni los cementerios ni los hogares de las personas están a salvo. Que Dios Altísimo se encargue de tomar rápidamente a estos opresores y mantenga a los Ahmadis bajo su protección. Han fijado su mirada en Rabwa. Que Dios la mantenga segura. Hace poco recordé a todos la importancia de centrar su atención en el Duruj e invocar bendiciones sobre el santo profeta. Y en otras oraciones, los Ahmadis en Pakistán en particular deberían recitar estas oraciones, así como todos los Ahmadis en el mundo. Oren también por los Ahmadis en Bangladesh, que Dios Altísimo les proteja del mal de los extremistas. Un nuevo gobierno también ha asumido el poder en Siria, que Dios proteja a los Ahmadis de toda forma de maldad y garantice su seguridad. De manera similar, hay otros países, incluyendo países en África, que Dios Altísimo mantenga a los Ahmadis bajo su protección. Es el deber de cada Ahmadi orar fervientemente por esto y por sus propios países. Los pakistaníes que residen en el extranjero deben orar por Pakistán. Oren por el mundo en general y por la situación relacionada con la guerra. Que Dios Altísimo proteja a cada persona inocente y oprimida de sus consecuencias perjudiciales. Estas personas celebran el año nuevo con gran entusiasmo, con fuegos artificiales y chispas, pero cada uno solo busca su propia felicidad. No sienten simpatía por el dolor de los demás. Las naciones poderosas continúan perpetrando actos de crueldad contra los pueblos y naciones más débiles. En este nuevo año, que Dios Altísimo destruya todos los planes de estas naciones poderosas y que podamos ver el establecimiento de la unicidad de Dios en todo el mundo. Que Dios Altísimo nos permita alcanzar este objetivo. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.